Gracias, perfectos. Vamos a, por favor, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 en nuestras Biblias, por favor, Lucas capítulo 11. Voy a leer yo, síganme con su vista. Lucas capítulo 11, ahí en nuestras Biblias. Dice la escritura, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dijo, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Juntos, hermanos, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok. Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y, ¿verdad? Pedir al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ahí está en la Biblia, ¿no? Pedir al Espíritu Santo. Buena pregunta. Bueno, buena respuesta, pero no. Vamos a verlo. Vamos a ver. Hermana Alma, ¿usted vio mi estudio o qué? Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Hermanos, primero déjame comenzar con los créditos, ¿verdad? La mayoría del contenido de este estudio viene de una serie de 3 sermones que predicó el pastor Mark Minnick en la Iglesia Bautista Monte Calvario en mayo del 2022. Su servidor escuchó los sermones porque el pastor los tituló ¿Tienes dificultades para orar? ¿Has pedido al Espíritu Santo? Ese título está muy interesante, ¿no? Pues yo dije, ¿tienes dificultades para orar? Sí, sí tengo dificultades para orar. Y luego él pregunta, ¿has pedido al Espíritu Santo? Y yo así como que, ¿y eso qué tiene que ver con las dificultades para orar? Y bueno, hermanos, este título llamó mi atención y alimentó mi alma y quiero que la de ustedes también hoy. ¿Verdad? Este estudio de 3 sermones que el pastor Minnick predicó, en verdad me ayudó en muchas maneras. Y creo que en verdad nos va a ayudar mucho con este asunto de pedir al Espíritu Santo, ¿verdad? De nuevo, pedir al Espíritu Santo. Dice aquí, Lucas 11:13, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, que todavía están haciendo más café, se acabó. Entonces ahorita van a hacer más. ¿Ok? Entonces, ok, ahora, déjenme comenzar. El estudio con el hermano Minnick, ¿verdad? Incluía unos detalles, ¿verdad? Esta petición, hermanos, esta petición que el Señor Jesucristo, esta petición, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está enseñando en Lucas 11:13. ¿Sucedió? Esta petición, ¿sucedió? Hermanos, el Señor Jesucristo en los capítulos de Juan, en la última cena, Él dice que va a rogar al Padre que envíe ¿qué? Al Consolador.
Yo rogaré al Padre que envíe ¿qué? Al Consolador. Les pregunto, ¿Dios le contestó a Cristo? ¿Vino el Consolador? Vino el Consolador. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, hermanos, tiene que ver con este asunto de la petición de la venida del Espíritu Santo. Y las siguientes clases tienen que ver con cómo, hermanos, cómo es eso posible. Lo primero que necesitamos aclarar es esto. Si la pedir al Espíritu Santo se refiere a pedir la salvación, la hermana Alma está diciendo, creo que viene como paquete completo. Si pedir al Espíritu Santo es pedir la salvación, o si pedir al Espíritu Santo implica otra cosa. Y hermanos, en el estudio, ¿verdad? De las siguientes 3 sesiones, vamos a darnos cuenta que pedir al Espíritu Santo implica varias cosas que en verdad son de mucha utilidad para nuestra vida cristiana y especialmente para nuestro tiempo de oración. Entonces, déjenme comenzar con esto, ¿verdad? Aquí en las diapositivas. ¿Cómo sucedió el cumplimiento de la promesa? ¿Cómo sucedió el cumplimiento de la promesa? Bueno, en Hechos capítulo 1, hermanos, aquí vemos, Hechos capítulo 1 registra, hermanos, en Hechos capítulo 1 registra el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, quiero que conecten esto. El Señor Jesucristo dijo que iba a rogar al Padre para que enviara su Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Usted se acuerda de eso? El Hijo iba a rogar al Padre para que enviara su Espíritu Santo. Ahora miren en Hechos los primeros 4 versículos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los 12 apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces Cristo en estos primeros 4 versículos, ¿verdad? Lucas nos está dando la introducción que Cristo les dijo que esperaran la venida de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lo que vemos, hermanos, aquí, después, en el versículo, ¿verdad? En el versículo 14, la iglesia se quedó en Jerusalén haciendo ¿qué? Hechos 1:14. Alguien ayúdeme, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué? En oración, ¿no? Ahora, hermanos, aquí está. Esto es una pregunta que a lo mejor no se responde directamente del texto, pero ¿qué estaban pidiendo? ¿Qué cree que pidieron? ¿O qué cree que estaban orando? Muy probablemente. Yo creo que hubo varias peticiones: valor, fortaleza, gracia, ayuda, porque Cristo se había ido. Imagínate, en el día 40 Cristo se va. Ellos todavía están solos 10 días más. En esos 10 días, ¿qué están pidiendo? De nuevo, no es claro en el texto, pero muy probablemente pidieron sobre la ¿qué? La venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos más adelante en Hechos capítulo 2? Que el Espíritu Santo llegó cuando el Señor Jesucristo dijo. Ahora, hermanos, en el evento sucedió y los creyentes comenzaron a hablar el evangelio en otros idiomas, ¿verdad? Usted es como que lo más relevante, lo más como lo que más les causó confusión, ¿verdad? Que empezaron a hablar el evangelio y las maravillas de Dios en otro idioma que no era el idioma de aquel, que no era el idioma común, sino su idioma natal, ¿verdad? Entonces, por lo menos, hermanos, ahí se registran hechos que había gente bilingüe
con su propia lengua natal y su lengua con la que se daba a conocer. O que digo que se va a conocer, con la que comerciaba, viajaba y todo eso. Ahora, hermanos, en la explicación, Pedro explicó que este resultado era resultado de la promesa y que era accesible haciendo ¿qué? Miren Hechos 2:38, por favor. Hechos 2:38. Bueno, antes de Hechos 2:38. El versículo 33. Bueno, del 32 y 33. Alguien lea, por favor, ayúdame. Versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y entonces, esto es lo que Pedro está explicando. ¿Se acuerdan? Porque les habían dicho, que los discípulos estaban borrachos. ¿Se acuerdan? Estos están llenos de mostos, estos están borrachos. Pedro le dice, estos no están borrachos. Esta es la promesa. Lo que ustedes ven y oyen es lo que es la promesa que el Señor Jesucristo nos había dado. Ahora, de nuevo, y era accesible haciendo qué. Ahora sí, versículo 38. 2:38, ¿haciendo qué? A ver, léalo, hermana, más fuerte. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira lo que está diciendo Pedro. Arrepentíos y bautícense para dos cosas. El perdón de los pecados y ¿para qué? Mira lo que está diciendo. El don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo se está haciendo accesible. ¿Sí qué? Si nos arrepentimos y creemos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por ejemplo, aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y después dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estoy entendiendo aquí que después de bautizarse la persona recibe el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero yo pensaba que en el momento de recibir a Cristo se recibía el Espíritu Ok, Santo. buena pregunta. Por ejemplo, hay personas que han recibido a Cristo pero no se han bautizado. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Esa es una buena pregunta. Y esto que vamos a tratar aquí. Gracias por anticiparlo. ¿Qué fue la experiencia de la iglesia primitiva? ¿Sí escucharon la pregunta de la hermana Alma? El pasaje de Pedro dice textualmente, arrepentíos y bautícese para el perdón de vuestros pecados y para que reciban ¿qué? Entonces, la pregunta legítima es si después de bautizarse en agua se recibe el don del Espíritu Santo. Ahora, la experiencia de la iglesia primitiva, hermanos, en el libro de Hechos hay tres pasajes donde el Espíritu Santo vino a tres grupos de personas. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, la experiencia de la iglesia primitiva con este asunto del Espíritu Santo se describe en tres pasajes de Hechos. Ahora, vamos a ver los elementos de esos tres pasajes. Mira aquí, el primer pasaje tiene que ver con los samaritanos, este grupo de personas. Y esto está en Hechos capítulo 8. Vaya por favor a Hechos capítulo 8. Versículos 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. ¿Alguien que me ayude a leerlos? Los versículos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El 16, hasta el 17, hermano, hasta el 17. Porque aunque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, miren lo que tenemos aquí, varios detalles aquí, ¿no? Primero, dice aquí que los samaritanos habían recibido la palabra. Los apóstoles enviaron a Pedro y Juan. ¿Por qué? Para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu. Dice que ellos escucharon la palabra, muy probablemente refiriéndose al qué, al evangelio. ¿Y por qué están enviando a Pedro y a Juan? Bueno, probablemente, pero más específico en el texto. Pues sigue el Espíritu Santo porque dice que no había descendido sobre ninguno de ellos. Y luego dice aquí, mire el versículo 16, hasta la respuesta de la hermana Alma. ¿Y qué ya había pasado? Sabemos que ¿Ya qué? El versículo 16. No había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sigue diciendo el texto? Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados. Entonces, estas personas, estos samaritanos, habían escuchado la palabra, habían sido bautizados, pero todavía ¿qué? Iban a recibir el poder. No habían recibido. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ahorita vamos a aclarar eso. Qué bueno que usaste esa palabra, porque muchos bautistas fundamentales creen eso que tú acabas de decir, que el poder del Espíritu Santo se recibe. Y eso no es cierto. Ahorita vamos a ver. Los nuevos religiones pentecostales se basan en eso. Exactamente, exactamente. Ahora, ahí vamos, ahí vamos. Hay una pregunta un poco más antes, dice que recibieron el Espíritu, ¿no? No, aquí está diciendo, estamos en Hechos 8 donde está diciendo, recibieron la palabra, los mandan, porque habían sido bautizados, pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía no ¿qué? Había venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los apóstoles les impusieron las manos y entonces ellos ¿qué? Recibieron al Espíritu Santo, ¿sí o no? Tanto que ve un hombre, Simón, lo que están haciendo y les dice, hombre, oye, ¿cómo han hecho eso? Les doy 10,000 pesos para que me digan cómo, lo que me den eso. Yo quiero hacer eso que ustedes dan. Ustedes oran y el Espíritu Santo viene. Sí, exactamente. Entonces, note esta primera escena. Esta primera escena es un poquito diferente, ¿no? De lo que vimos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí me están captando? Entonces, poco diferente. Ahora, vamos a la siguiente, hermanos. La siguiente es aún más diferente. Cornelio y su casa. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ustedes conocen la escena, ¿verdad? Esta es la primera vez que el evangelio llega. En Hechos capítulo 10, esta es la primera vez que el evangelio llega a una casa gentil. ¿Ok? ¿Se acuerda que Pedro ve la señal? Y del versículo 34 al 44 se nos narra todo este detalle. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ya les había yo dicho, hermanos, que en Hechos se describen 3 tipos de personas regularmente. ¿Cuáles son los 3 tipos de personas que se describen en Hechos? Judíos, prosélitos judíos, bueno, sí, gentiles, pero, ¿verdad? Judíos, prosélitos judíos y temerosos de Dios. Y los gentiles. Pero hablando de los que tenían, ¿verdad?, cierto conocimiento o cierta afinidad religiosa a los judíos. Unos eran ¿qué? Judíos. Otros eran ¿qué? Prosélitos judíos que se circuncidaban y se bautizaban. Y otros no se circuncidaban, no se bautizaban, pero seguían las creencias de los judíos. Y a estos se les conoce como ¿qué? Temerosos de Dios. Ese es el tipo de esa persona. Dice Pedro, ahora sé que Dios no hace excepción de personas. Todo el que le
teme y hace justicia. Dios envió, y luego dice aquí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, hermanos, el versículo 44 está genial. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en él, que oían él. Ah, caray. ¿Y aquí qué estamos viendo? Y ahorita, bueno, vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Pedro sigue predicando el evangelio, y mientras Pedro estaba predicando el evangelio, cae el Espíritu Santo. Estaban creyendo. El otro dice que después de bautizarse. Estaban creyendo. Parece una doctrina. Tranquilos. No, ahorita vamos a ver. Hermanos, quiero que vean el texto. Pedro aquí está predicando el evangelio. El Espíritu Santo está viniendo con ellos. Y luego, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son ellos? Judíos. Que habían venido con Pedro, se quedaron ¿qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabían ellos? Miren versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, nótese el comentario de Pedro en el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos ¿qué? Ah, caray, entonces aquí está. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Están recibiendo el Espíritu antes de ser bautizados. Y luego también dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Sí. Y antes le había dicho que no, en el nombre de, ¿cómo decía? Que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí. No estaría hablando de llenura. Eso es lo mismo. No, estamos hablando del Espíritu Santo que vino a morar en ellos. Y que se veía y que era claramente notable. ¿Cómo saben? Imagínate, los judíos están que... ¿Y por qué están así? Porque están hablando en lenguas. Y dice, ¿cómo que a ellos, gentiles, se les ha dado el don del Espíritu Santo? Y Pedro hace el comentario. Y luego Pedro está diciendo, a ver, ¿por qué no los vamos a bautizar? Entonces el bautismo con agua, lo que dijo la Carlos hermanos, vino después de que recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí les pregunto, ¿el bautismo con agua es una condición para que venga el Espíritu Santo? No. Aquí vino antes. ¿Sí o no? Ahora, note aquí. Después Pedro vuelve a reportar el asunto. En el versículo, ¿por qué puse 8? Es 11. 11. Pedro, es 11. Es el capítulo aquí es. No sé por qué puse, hermanos.
Déjenme de una vez corrijo eso porque si no luego hay problemas. Dice mi esposa, se ve como que es nueva doctrina, pero no es nueva doctrina. Ok, ahora nota aquí el reporte de Pedro en el capítulo 11, versículo 15 y 18. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús, cuando dijo, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros, perdón, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vámonos. Entonces, ahora hermanos, ¿cuál fue el patrón aquí? Sí, pero ¿cuál fue el patrón aquí? El patrón fue diferente que el anterior. Estaban escuchando, recibieron el Espíritu Santo y luego ¿qué? Los bautizaron en agua. ¿Sí o no? ¿Ok? Uno más, vamos a ver uno más. Los gentiles recibieron al Espíritu Santo mientras escuchaban el Evangelio. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19. Este es el siguiente grupo, Hechos 19. Versículos 1 al 6. Aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Aquí Pablo está en Turquía, ¿verdad? Éfeso es una ciudad de Turquía actualmente. ¿Ok? Encuentra a ciertos discípulos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? A ver, otra vez, ¿qué? ¿Qué? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. ¿Esto es en qué? En Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Aquí, a ver, hermanos. ¿Por qué no habían recibido al Espíritu Santo? Gracias. ¿Por qué no habían recibido al Espíritu Santo? Porque aparte había personas que no entraban a los ministerios sin necesidad de bautizarse. No, espérame, hermano Juan. Piensa en el texto, no piensa en otro pasaje. El bautismo de Juan. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo? Porque Aquí dice. No se vayan a otros pasajes. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no habían recibido los... ¿Por qué no habían sido salvos? ¿Por qué no habían recibido? ¿Por qué? Porque habían recibido, hermanos, el bautismo de Juan nunca era un bautismo de salvación. El bautismo de Juan preparaba hacia la salvación que iba a venir por Cristo. Entonces, ¿por qué no recibieron el Espíritu Santo? Porque no habían sido salvos. Entonces Pedro les dice, Pablo le dice, ¿y en qué se bautizaron? Pues en el bautismo de Juan. Y dice Pablo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Entonces Pablo les predica el Evangelio. Cuando recibieron el Evangelio, entonces Pablo oró que Dios les diera ¿qué? Al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, pregunta. ¿Qué es diferente o semejante aquí y que con los samaritanos?
De nuevo, la experiencia de la iglesia primitiva con el Espíritu Santo. Primero, se describe el Espíritu Santo viniendo en Hechos capítulo 2, 1 y 2. Y después, en las siguientes 3 ocasiones en el libro de Hechos, se ve el Espíritu Santo viniendo en 3 diferentes tipos de personas. ¿Sí o no? Ahora, la segunda es como que la más clara, o sea, o más, por lo menos para nosotros, en que el Espíritu Santo viene cuando están escuchando el Evangelio. Pero la primera y la tercera, aquí, que es diferente o semejante. ¿Por qué tiene que venir el Espíritu Santo por pedir los apóstoles y ponerles las manos? Hermano José, de los que fueron bautizados por Juan, no habían recibido el testimonio de Cristo. Entonces, después cuando ahí, antes de poner las manos, me imagino que les dieron el testimonio. Sí, exactamente. Y sí dice, hermano Juan, sí dice ahí, porque dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en el qué? En el nombre de Jesús. ¿Qué oyeron? Que vendría después de Juan Jesús el Cristo. Y cuando dice Jesús el Cristo, Cristo recuerde que es la palabra griega para traducir la palabra hebrea, Mesías. Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega. Las dos significan el ungido. Entonces le está diciendo Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Ahora, de nuevo, hermanos, esto es muy interesante porque algunos, y acá lo que acaba de decir hermano Oscar, algunos creen en lo ven así y ven estas experiencias en el libro de Hechos, y entonces dicen, vengan, les voy a poner las manos para que reciban el Espíritu Santo. Todos aquí una filita de niños, ahorita voy a orar por ustedes. Pero ¿qué es diferente o semejante? Creo que por reflexión, creo que no es tan claro en el texto, pero a la luz de todo el libro de Hechos, creo que podemos tener unas razones. El que lo tiene lo puede comunicar. Ok, bueno. Pedro lo tenía y Juan también. Ok, sí. Ahora, probablemente aquí 2 cosas. Los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues eran judíos infieles. Recuerden que, bueno, sí, exactamente. Me gusta más decirlo así. Judíos mezclados. Y recuerden que los judíos y los samaritanos se peleaban. Cuando el Señor Jesucristo platica con la samaritana, ¿verdad? La samaritana está muy así como, ¿tú por qué me estás hablando si tú eres judío, verdad? ¿Por qué? Y luego, y se acuerda todo lo que le dice. Y entonces, hermanos, la samaritana le dice, nuestros padres dicen que en este monte se debe adorar. ¿Cuál monte estaban? Estaban en el monte Gerizim. Los samaritanos creían que el monte donde se debía adorar era el monte Gerizim. Y le dice, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. El Señor Jesucristo primero le da una nota, bueno, para que sepas. La salvación viene de los judíos. Nada más para ponernos claros. La salvación viene de los judíos. Entonces, para que sepas que los samaritanos no tienen ventaja en eso. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué Cristo podía decir eso? Él era la salvación. Pero también le aclara, viene la hora que ni aquí y ni allá van a adorar. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el mismo cuando Dios dijo del monte de la bendición. Exactamente, bien, hermana Alma, es el monte de la bendición y la maldición. Esos 2 montes que estaban ahí, esos son esos montes. Y los samaritanos creían por la tradición que ahí se debía adorar. Entonces el Señor Jesucristo les dice, no. Entonces, ¿qué puede ser diferente o semejante? Bueno, de nuevo, en el primero, creo que lo que está tratando de hacer Lucas y el Señor es tratar de enseñarle a los samaritanos que la salvación venía por los judíos y mostrarles claramente la diferencia. Por eso cuando escuchen, recuerden, escucharon la palabra,
ya habían sido bautizados, ¿sí o no? Los samaritanos ya habían escuchado la palabra, ya habían sido bautizados, pero no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían que venir los judíos para que supieran, hey, el Espíritu Santo, y oran por ellos. Hermanos, imagínense, ¿no cree que eso era un poquito humillante? Porque están viniendo los judíos a orar para que recibamos el Espíritu Santo. Y creo que ese es el asunto, que el Señor quiere ser claro, ¿verdad? El Señor quiere ser claro que este asunto viene de los judíos y no de los samaritanos. Ahora, lo mismo, por eso le dije aquí que es diferente y que es igual. Lo mismo con el asunto con Juan el Bautista. Vienen los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Pablo los conoce y ve que son, y les llama discípulos, ¿verdad? Probablemente compartían cierta palabra o algo así, y les dice, oigan, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ni hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y les pregunta, imagínense, Pablo, ¿y qué se bautizaron ustedes? En el bautismo de Juan. ¿Qué piensa Pablo? Estos no son salvos. Estos están listos para recibir el evangelio, pero estos no son, ¿qué? Salvos. ¿Verdad? ¿Les qué? Les predique el evangelio. Les predique el evangelio. Y entonces, ora para que les dé Espíritu Santo. De nuevo, ¿qué está tratando de hacer Lucas? ¿Qué está tratando de decirnos el Señor? Hacer diferencia. El bautismo de Juan, el ministerio de Juan el Bautista es un asunto que preparaba, pero no enseñaba, ¿verdad? O no garantizaba la ¿qué? Salvación. Es el evangelio de Cristo el que da salvación, es el evangelio de Cristo, no el de Juan. Es el evangelio de Cristo, es el bautismo en el nombre de Cristo, no en arrepintiéndonos de nuestros pecados, lo que da salvación y el don del Espíritu Santo. Entonces, nota aquí, creo que el libro de Hechos nos está diciendo, o está haciendo esta diferencia. Los apóstoles están orando para marcar una clara distinción, primero, con los samaritanos, y segundo, en el tercer evento, más marcar la diferencia de la predicación de Juan el Bautista y la predicación del verdadero evangelio de Cristo. O la predicación del evangelio de Cristo. ¿No? Los así como que están así como que... Sí. Yo quisiera hacer una nota, porque es muy importante entender que los samaritanos los evangelizó Cristo. Exactamente. Directamente, lo que pasa es que la promesa no tenía que venir hasta que Cristo muriese. Exactamente. Entonces, ahora, lo primero que estoy describiendo, esta es la experiencia de la iglesia primitiva de recibir al Espíritu Santo. Esta es la experiencia de la iglesia. Hechos, y luego 3 pasajes. Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19. Esta es la experiencia de la iglesia primitiva de recibir al Espíritu Santo. 8, 10 y 19. Ahora, hermanos, bueno, esta es la experiencia de la iglesia primitiva. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Pablo sobre el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué esto es fundamental, hermanos? ¿Por qué es fundamental? Porque quiero que entendamos la petición de Lucas 11:13. Recuerde, eso está en un contexto de oración, ¿se acuerdan? Los discípulos le están diciendo al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y les enseña el Padre Nuestro y después les dice, les da una ilustración y después les da una exhortación y después les dice, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Entonces, lo que estamos tratando de dejar claro en esta clase es que ese versículo no está hablando completamente o totalmente o específicamente de la salvación. ¿Ok? Entonces, la experiencia de la iglesia primitiva es que ¿qué? Recibieron el evangelio, a veces por oración, o simplemente ¿qué? Mientras escuchaban ¿qué? El mensaje del evangelio, ni los bautizaban. Nada más ahí escuchando el mensaje del evangelio, ¡pum! El Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Ni manos, ni agua, ni nada. Ahora, Pablo en las enseñanzas lo va a hacer claro. Y mire, estos son versículos que usted ya sabe. Nada más es cosa de nada más poner un poquititito de más atención. Ahora, ¿qué? ¿Qué es la enseñanza de las epístolas? Mire aquí, las enseñanzas de las epístolas.
Romanos 8, versículos 9 al 11. Vaya, alguien léalo, por favor. Romanos 8, 9 al 11. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ok. Perdón, sí, adelante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ok, bien, hermanos, observaciones bien sencillas. Primera cosa, nótese la igualdad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿No? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, ¿o son diferentes o son iguales? ¿Qué piensa usted? Es iguales. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Primero, note la igualdad que está haciendo Pablo. Luego la siguiente. Pablo afirma que si alguien no tiene el Espíritu Santo, dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no es que no es salvo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es salva. No es salva. Nota otra cosa. Claramente fue diferente a la experiencia de la iglesia primitiva. Aquí Pablo no está diciendo, aquí están las enseñanzas de las epístolas. Hay que bautizarlo. Hay que imponerle las manos. Hay que orar por él. Y aquí Pablo está diciendo, si alguien no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es ¿qué? No es salva. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego va a venir la obra del Espíritu Santo. Entonces, mira aquí la primera realidad. Tener al Espíritu Santo es la garantía y es la demostración de ser ¿qué? Salvo. ¿Qué? Note, siguiente, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lea? Gálatas 4:6. Ok. Gálatas 4:6. Gracias, Rodrigo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuándo nos convertimos en hijos? Okay. ¿Verdad? Bueno, vamos a decir cuando nos convertimos, cuando creímos en Cristo, cuando nos arrepentimos. ¿No dice Juan? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora, si somos hijos, dice aquí, ¿qué hizo el Padre según este pasaje? Dios envió ¿qué? Al Espíritu Santo a nuestros ¿qué? Corazones. El cual puede hablar. Recuerda, Abba Padre o papito. Y en este contexto yo creo que es una palabra más de cariño que la palabra en Romanos. ¿Verdad? Ahora, Pablo afirma que si somos hijos de Dios, nos ha dado el Espíritu Santo por el cual disfrutamos una nueva ¿qué? Relación. Porque ese es el Espíritu que nos hace clamar, Abba, Padre. Podemos hablar con confianza a Dios por medio del Espíritu Santo. Porque somos hijos y nos los ha dado. Podemos acercarnos a Dios. Déjeme darle una ilustración que acabo de escuchar. Unos hermanos en otra iglesia hermana, como 12 años ha estado en la iglesia. Hace como un mes levantó su mano y dijo, acabo de recibir a Cristo.
12 años había estado en la iglesia. Y hace un mes dijo, acabo de recibir a Cristo. ¿Sabe qué fue muy diferente para ella? Antes de su conversión, le pedían a la hermana, ¿quiere orar? No, yo voy a orar aquí en mi corazón. Una vez en una reunión dice que le dijeron, bueno, cuando termine díganos para que siga. Porque no voy a orar. Dijo, yo voy a orar aquí en mi corazón. Yo voy a orar en mi corazón. Después que se convierte, adivine qué hace. Ora con confianza. ¿Por qué puedes orar con confianza? Por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, estoy diciendo esto como una señal. Quien no tiene la capacidad de orar con confianza al Padre, no estamos diciendo de pena y cosas así, con confianza al Padre, amas. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para establecer una buena relación. Y sabe que conozco más que unos que son así. No, yo aquí oro en mi corazón. No, yo oro ahí en secreto. Aguas con ese tipo de personas. Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. No, son pasajes conocidos. ¿Alguien ahí? Efesios 1, 13 al 14. Que es las armas de la excelencia para la redención de la posición antigua, para la alabanza de su nombre. Gracias, Rodrigo. Nótese el patrón que Pablo establece. Note el patrón que Pablo establece aquí en las epístolas. ¿Ok? Note el patrón. Primero, lo escribí mal. Es habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de qué. Entonces, la primera cosa es que Pablo dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Segundo, y habiendo creído en él. Tercero, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hermanos, dos figuras aquí. Se utiliza la figura de un sello y se utiliza la figura de las arras. ¿Ok? Ahora, el sello, hermanos, los sellos romanos, ¿verdad? Regularmente se usaba, era un sello de metal, se echaba cera de algún color y sobre eso se imprimía el sello. ¿Eso qué indicaba? Era ¿Era la firma? El rey. Firma del emperador, firma de alguien importante. ¿Qué más? Algo oficial, pero también indicaba propiedad. Esa es la primera figura. La segunda figura es que son las arras. Nosotros usamos, ¿verdad? En inglés no se traduce, en español la palabra arras es muy parecida a la palabra original que se utiliza aquí, arrabón. Es la palabra que se utiliza aquí. Entonces, es muy pero las arras, hermanos, ¿qué son las arras o qué simbolizan las arras? Regularmente las usamos en los matrimonios, en las bodas, pero ¿qué simbolizan? ¿Qué son? Como una promesa. Son una promesa. En términos fuera de las bodas, las arras eran, hermanos, como el enganche, la garantía o el depósito de una transacción. Entonces, mire, quiero comprarle sus terrenitos. Aquí le voy a dar las arras, le voy a dar un enganche. Esto es una promesa de que estoy en serio para comprarlo. Entonces, estas dos figuras se utilizan ahí. Ahora, quiero que vea cómo lo traduce la nueva traducción viviente, porque creo que es muy claro aquí. También es como el 12. No tanto, un poquito diferente. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Hermanos, y esta es la discusión. El sello aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, es
¿El Espíritu Santo es quien sella o el Espíritu Santo es el sello? ¿El Espíritu Santo es quien sella o el Espíritu Santo es el sello? Él es el sello. Pues en el sello. ¿Y quién sella? Este sellado con el Espíritu Santo. Bueno, aquí va. Y mi esposa dice, sí. Nueva Traducción Viviente lo identifica como eso. El sello es el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una ¿qué? Marca de propiedad. El Espíritu Santo es una marca de propiedad. Luego dice aquí, el cual había prometido desde tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Él es el sello, Él es la garantía. Aquí traduce, ¿verdad? Es cierto. ¿Ok? Ahora, ¿vale? No, ya me queda ya. Digo, ¿por qué necesitamos pedir? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso se va a resolver hasta las siguientes clases. Okay. Pero necesitamos esta base porque hablamos del Espíritu Santo, pero necesitamos una base precisa. ¿Ok? Primera de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Alguien, por favor? Muy parecido a Efesios, hermanos. Primero, un hermano, Abernathy, explica el versículo 21 de la siguiente manera. Dios confiere el privilegio de hacerse partícipes del mismo Cristo y confirma la relación. Cuando dice que Dios nos confirma y nos ungió, está hablando que eso nos hace partícipes de Cristo y eso confirma nuestra relación con Cristo. Entonces, además de establecer una relación con Cristo, Pablo afirma que Dios les ha sellado y otorgado las arras del Espíritu. El Espíritu es el sello y la garantía de que Dios cumplirá ¿qué? Todas las promesas. Es parecido a lo que recibimos, lo que enseñamos allá, ¿no? Ahora, aquí esto es lo interesante, hermanos. En alguna de estas enseñanzas de Pablo pone pasos previos, acciones previas, detalles previos. Hay que bautizarse en agua, hay que hacer un rito, tiene que venir un apóstol, tiene que ponernos las manos. ¿Hay algo así? No. Primera de Corintios 2, 12 al 13. Primera de Corintios 2, 12 al 13. Ya estoy casi acabando. Sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras ordenadas que digan, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, nota este pasaje. Pablo afirma que los creyentes no han recibido en tiempo pasado, dando a entender que sucedió en un punto. Nosotros no hemos recibido, ¿qué? El espíritu del mundo, sino el espíritu, ¿qué? Que proviene de Dios. ¿Ok? Aquí el Espíritu Santo les ha sido dado y a nosotros también para que entendamos las verdades espirituales escritas en la Biblia. Y Pablo lo está dando como un tiempo pasado. En un punto, recibimos ¿qué? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos detalles hay de eso? ¿Cuántos requisitos hay de eso? No se describe. Pero, ¿fue antes o después de la salvación? ¿O estamos pensando, no? No dice, estamos hablando, estamos buscando estamos viendo todo lo que las epístolas están enseñando. Efesios es el patrón más claro. Habiendo oído, habiendo creído, recibiste. ¿No? Pero ya se nos había
Entonces, ¿cómo sabemos que las verdades espirituales no tienen que ver con misterios ocultos? Porque a algunos les gusta. Es que ustedes no entienden las palabras del Espíritu, porque solamente se disciernen espiritualmente. ¿Cómo sabemos que no son misterios ocultos? Cosas raras, fantasiosas. Mire el comentario de Pablo en 2.14. ¿Qué dice el comentario de Pablo en 2.14? No me encantaron recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. La Escritura no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando de las cosas que están escritas. La gente no entiende que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nos dicen, ovni has de ser entonces. La gente no entiende que creemos en una resurrección. La gente no entiende muchas cosas. ¿Por qué? Parecen locura. ¿Traes tus diezmos los domingos? ¿Para qué le das dinero a la iglesia? A ese pastor, estás enriqueciendo gente. ¿Qué loco eres? ¿Qué loco estás? A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a cosas misteriosas y ocultas. ¿Qué? Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Perdón, estoy terminando. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Okay. Pablo les quiere recordar que el Espíritu Santo mora en sus cuerpos, ya que ellos son templos. Esto es muy específico. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de nosotros y dentro de nuestros cuerpos. Va con nosotros. No se queda aquí. Va con nosotros. ¿Por qué es importante? Los corintios pensaban que el cuerpo no tenía nada importante sobre las cosas espirituales, entonces podía usarlo para visitar las prostitutas. Los corintios acostumbraban, el cuerpo es para la fornicación para el cuerpo, Dios los va a destruir al fin, al cabo. Y Pablo les dice, no sean necios, el cuerpo es importante para Dios. Ahora, aquí hay más aplicaciones, hermanos, no nada más en el asunto sexual. El asunto sexual es el que Pablo aclara aquí. Pero ¿qué hermanos de maltratar el cuerpo, no durmiendo bien, no comiendo bien, no haciendo ejercicio? Porque de nuevo pensamos, ¿no? Hay que orar, eso es lo que importa. Hay que venir a la iglesia, es lo que importa. Hay que cansarnos y desgastarnos por el evangelio. Síganse desvelando. Sigan maltratando su cuerpo. Y díganle a Dios, Señor, mira, no te obedecí porque estaba obedeciéndote otro mandamiento. Ahora, ¿cuándo sucedió esto según versículo 20? ¿Cuándo recibió? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuándo pasó eso? ¿O no sabéis que fuisteis qué? Comprados. ¿Cuándo pasó eso? Cuando fuimos salvos. Conclusión. ¿Nos enseñan las epístolas que se tienen que pedir en oración al Espíritu Santo para recibirlo? No. La enseñanza de las epístolas revela que recibimos al Espíritu Santo aún sin pedirlo al momento de ser salvos. La pregunta es, ¿se puede ir? Buena pregunta. No. No, pero en la tercera clase, hermano, vamos a hablar sobre eso. En la tercera clase es... No, entonces, ¿por qué estamos explicando esto? Porque la oración de Lucas dice, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no vuestro Padre dará el Espíritu Santo a qué? Los que se lo pidieron. Y de nuevo, la experiencia de la iglesia primitiva y la enseñanza de los apóstoles nos están enseñando que no tiene que ver con qué, no tiene que ver con salvación.
Porque el Espíritu Santo se recibe aún sin qué. Aún sin qué. Sin pedirlo. Aún sin bautizarlos. Aún sin imposición de manos. Pero que el Espíritu Santo se recibe junto con qué. Con la salvación. No, porque a veces ni siquiera somos conscientes cuando somos salvos de recibir al Espíritu Santo. Ahora, y aquí está la cosa grandiosa. Sí. Pues yo entendí todo lo que usted explicó ahí, todo lo que... Yo entendí esto ya en resumen, porque el Espíritu Santo, pues lógicamente, ya práctica, de una manera práctica, pues nos da el discernimiento para poder tener una visión. Yo así lo siento, ¿no? Y es cierto, como dice usted, oración, porque lógicamente un creyente tiene una visión muy diferente a una persona incrédula, pues. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está hablando. Pues. Yo así lo veo. Sí. Y aquí la conexión, hermanos, vamos a ir, la aplicación grande de esto es, si alguien no demuestra en su vida el fruto del Espíritu Santo, ¿habrá un problema con el Espíritu Santo o habrá un problema con la salvación? Con los dos. Puede ser con la salvación. Y vamos a ver lo que el hermano Oscar dice, puede ser con la salvación. No siempre, pero puede ser con la salvación. En la Biblia también dice que, por ejemplo, que uno que recibió a Cristo, dice que hace cosas carnales, ¿sí? Dice, déjelo, a fin de que el Espíritu no se meta, algo así. Sí, sí, es en cuanto a la disciplina de la iglesia. Y vamos a ver un poquito, eso es en la tercera clase. El punto, vamos a ir, el punto práctico y aplicativo y exhortativo y apedreativo está en la tercera clase. ¿Ok? Pero estamos empezando con las bases y esta es la base. La enseñanza de las epístolas revela que recibimos al Espíritu Santo aún sin pedirlo al momento de ser salvos. ¿Ok? Bien, hermanos. Hasta aquí terminamos. Vamos a